Para las periodistas que nos acompañen y para las personas que del público se hacen presentes en esta instalación hoy en una media hora de la parte, el capítulo presencial de la Conferencia Nacional sobre la protesta política, los lenguajes y la literatura. Es la idea de hacer una conferencia anual por un tiempo indefinido. Los que siguen la evolución de las ciencias sociales saben, por ejemplo, que el tema de la violencia ha sido muy socorrido, muy estudiado, de manera muy desigual, ciertamente, pero es menos frecuente la historia de la solicitud de más democracia, la movilización colectiva de la gente y no movida por aparatos militares. Y la conferencia que se inicia en su primer capítulo, que es el de este año, que se ha iniciado porque la parte virtual comenzó el martes pasado, se han desarrollado varios eventos ya. Esta es la parte presencial de este capítulo primero de la Conferencia Nacional sobre participación política y lenguajes. Entonces, agradecemos a ustedes. El Instituto Caro y Cuervo tomó la iniciativa, pero se acompañó de la Universidad Tecnológica de Pereira, del Centro La Mariacano y, por supuesto, del Centro de Memoria Histórica y el Conflicto, la Violencia y el Conflicto, que nos sirve de anfitrión en cabeza de su director, Pepe Antequera. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, el director del Instituto Caro y Cuervo les estaba dando un saludo mientras iniciábamos. Bienvenidos a todos y todas. El día de hoy pues, nos acompañan un delegado del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, el director del Instituto Caro y Cuervo, que ya se presentó, y por supuesto el director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a quien le agradecemos mucho por este espacio. Entonces, pues vamos a iniciar preguntándoles un poco como cuál fue esa contribución que cada una de esas instituciones hizo a esta primera Conferencia Nacional Estallido Social 2021 y por qué es importante hablar de estos temas hoy en día. Muy buenos días para todas y todos. Un saludo de nuestro ministro Juan David Correa, de nuestra directora Ángela Beltrán y principalmente un saludo a las y los jóvenes que hacen posible que el gobierno del cambio esté hoy aquí sentado. Si alguien escogió el gobierno que está viviéndose hoy a nivel nacional, fueron las y los jóvenes que salieron por primera vez a votar por el gobierno del cambio. Así que tenemos una deuda justamente con la construcción de la memoria que hoy atraviesa sus cuerpos. La Dirección de Artes entiende, comprende y se articula directamente con el Instituto Caro y Cuervo, que hace parte justamente del sector cultura, entendiendo algo fundamental, que la realidad se construye también narrativamente. Construimos la realidad a través del lenguaje. ¿Qué ideas tenemos sobre nuestros jóvenes y nuestras jóvenes? ¿Cuál es el imaginario que tenemos sobre sus cuerpos, sobre las oportunidades que hemos construido con ellas, con ellos y para ellas y para ellos? Y comprender también qué significó el estallido social, qué significó en ese momento, en las diferentes narrativas que hubo allí, qué significa que una persona decida, de alguna manera atentar contra el cuerpo de otro joven o de otra joven. ¿Qué significa que hayan víctimas de pérdidas oculares hoy en el país? ¿Qué significa eso? Porque en el marco de la cultura se están de alguna manera atravesando tres narrativas que queremos transformar: las necroestéticas, las necroéticas y las necropolíticas.
es decir, todos esos elementos que apuntan hacia las muertes, hacia la muerte, hacia la violencia. Hoy, desde el Gobierno del Cambio, queremos hablar de la ética orientada hacia la vida, de la política orientada hacia la vida, de la estética orientada hacia la vida y hacia la comprensión de las diversidades. Entonces, ¿cuál es el lugar justamente del Ministerio de Cultura? Es acompañar la comprensión de las narrativas que atraviesan nuestras realidades, comprender cuál es el lugar de las juventudes para construir el presente, no solamente el futuro, sino el presente que hoy estamos viviendo, y garantizar los derechos culturales. Comprendemos desde el Ministerio de Cultura que tenemos la firme convicción de que si en algún momento se hace memoria de este gobierno, se pregunten quién dio la orden para escuchar, quién dio la orden para dialogar, quién dio la orden para construir memoria, para cuidar y para construir un futuro real con las y los jóvenes que hoy nos dan la oportunidad de estar acá y de seguir construyendo posibilidades para la garantía de derechos. Así que esa deuda la vamos a saldar y comprendemos que la cultura es esencial para transformar las relaciones, las emociones y las maneras como tenemos contactos y vínculos entre todas y todos. De eso se trata nuestro apoyo. Bueno, buenos días a todos y a todas, y también me uno al saludo especial que hace Camilo a todos los jóvenes y todas las jóvenes y todos les jóvenes que hicieron parte del estallido social. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, para nosotros ese momento de nuestra historia es fundamental hacerlo visible por varias razones. La primera es que estamos acostumbrados a escuchar que hay que conocer la historia para no repetirla. Y en este caso así no es. Nosotros vemos que es una historia que hay que conocer para repetir algunos elementos fundamentales y en efecto llamar la atención frente a la actitud del Estado en cuanto a todas las manifestaciones en contra de las violencias estructurales que venimos padeciendo desde el siglo XVI, podríamos decir. Pero para entender lo que estamos viviendo hoy hay que saber diferenciar cuáles son esas violencias estructurales por las cuales los jóvenes salieron a las calles a manifestar falta de educación, falta de salud, falta de igualdad, un desequilibrio en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Esas manifestaciones han sucedido en varios momentos de la historia de Colombia y es el momento también, hablando del estallido, de reconocer y conmemorar otras manifestaciones y otros estallidos que han sucedido en Colombia buscando un país distinto. Y la gran fortuna de este estallido, si bien es lamentable la actitud del Estado frente a esta manifestación legítima de jóvenes que quieren vivir en un país distinto, lo cierto es que, como también lo dijo Camilo, nos permiten estar hoy en el Gobierno del Cambio. Ese estallido tuvo unas repercusiones que hay que también hacerlas visibles, que el país entero tiene que reconocer el valor del estallido para haberle dado paso abierto a el cambio que estamos empezando a estructurar desde este gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro. Por otra parte, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro de las investigaciones fundamentales que venimos avanzando, una es entender el origen, las causas del conflicto que estamos viviendo todavía, hoy, hace más de 75 años que iniciaron, y si nosotros seguimos escondiendo y la historia nos sigue distrayendo las causas y el origen y los causantes de este conflicto y entrarlo a discutir cada vez más, nunca vamos a salir de él, porque muchas veces y por lo general desde las instituciones nos hablan de unas fechas donde quizás el victimario resulta siendo la víctima y la víctima el victimario, entonces ahí no entendemos qué pasó y por qué estamos donde estamos y cómo utilizamos ese pasado como brújula del futuro.
Entonces, esta investigación que nosotros estamos iniciando, tanto de orígenes del conflicto, que nos estamos yendo sin fecha, llegando hasta el momento que haya que llegar, y donde ahí también siempre que tengo la oportunidad le agradezco al profesor Medófilo Medina, porque gracias a él, en lo personal, entendí qué sucedió, cuál fue el germinado del conflicto que vivimos hasta nuestros días. Y por eso nosotros estamos dedicados a entender qué pasó desde 1944, que aquí también le hacen una referencia en el Centro de Paz y Reconciliación, donde ahí hay un pacto bipartidista para frenar la llegada del pueblo nacional, del estallido nacional de entonces, del país nacional, a el poder. Y esto es muy importante referenciarlo también y hacer una relación con el estallido social que nos convoca hoy en día. En esa investigación que estamos haciendo entendemos que el Estado lo que tiene como respuesta a un inconformismo de jóvenes en Colombia es la violencia, y la violencia es cobardía y lo sabemos. Esa cobardía ha hecho que muchos jóvenes hayan perdido su ojo, que muchas familias hayan perdido a sus hijos y a sus hijas, pero lo increíble y lo fantástico es que esa juventud sigue resistiendo y nosotros queremos seguir acompañando esa juventud. Entonces, a la vez que el profesor Medófilo Medina desde el Instituto Caro y Cuervo avanza en este importantísimo encuentro y discusión y visibilidad del estallido social, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica avanzamos y acompañamos una investigación para hacer visible las causas de ese estallido, las consecuencias, el papel de los jóvenes, el papel de las familias de los jóvenes, de las ollas comunitarias y también el papel del Estado. Y por eso aceptamos con gran, dijéramos, agradecimiento el ser nosotros los anfitriones el año entrante del segundo encuentro sobre el tema del estallido social, porque hoy comenzamos a discutirlo y las discusiones de las resistencias hay que llevarlas en el tiempo hasta donde también nos permitan entender para dónde vamos. Entonces, hoy empezamos aquí con el Caro y Cuervo y el año entrante los esperamos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, acogiendo este importantísimo momento de reflexión, de visibilidad del estallido social en Colombia. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un gusto estar aquí con ustedes, un gusto saludarles, Camilo, María, Medófilo. Desde hace varios meses recibimos la invitación de parte de Medófilo, del Instituto Caro y Cuervo, para hacernos parte de esta iniciativa, la de convocar a una reflexión en torno al estallido social, una reflexión con una arista particular que es la arista que se desprende de la posibilidad de analizarlo también sobre los lenguajes, las formas de llamar a las cosas que surgieron a partir del estallido y que revelan en gran medida un momento excepcional en Colombia en el cual, además de estar haciendo procesos de movilización, estamos llamando las cosas de otra manera y necesariamente tenemos que llamar las cosas de otra manera para podernos comprender en la actualidad. Nosotros aceptamos esa invitación, por supuesto lo hicimos en la medida en que es parte de nuestra misionalidad, aquí donde estamos, en esta rueda de prensa, en la sala memorable del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde tenemos la exposición Resisto, luego existo. Hay varias referencias a este momento del estallido social. Aquí en la cartografía de la memoria de Bogotá hay, por ejemplo, unos puntos que remiten al asesinato de Dylan Cruz, que hace parte del largo estallido social desde noviembre de 2019. Hay lugares de memoria que remiten también al estallido social y demuestran algo en lo que ya estamos comprometidos y que quizás no ha sido puesto suficientemente en discusión pública en Colombia. Y es que las instituciones memoriales
hace mucho tiempo venimos considerando como memorable no solo las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, sino también las violaciones a los derechos humanos como consecuencia del abuso y de la brutalidad policial que han ocurrido en el último tiempo en el país. Lo hicimos también, además de que esa es nuestra misionalidad, porque el estallido social amerita una reflexión pública, amerita convocatoria pública al diálogo. Hay muchas personas, muchas instancias en nuestra sociedad que han querido que este no sea un tema suficientemente reflexionado, que han pretendido que este tema se remita simplemente a una excepcionalidad, la excepcionalidad de la pandemia, a que entendamos que el estallido fue algo excepcional en una pandemia excepcional de la que no deberíamos hablar más en el presente y hacia el futuro. Y nosotros entendemos, creo que todos quienes estamos aquí, sabemos que sí tiene que hablarse del estallido social, tiene que reflexionarse en torno al estallido social, tiene que entenderse para que podamos entender las consecuencias de ese estallido en torno a asuntos que están hoy puestos sobre la mesa, la reforma a la policía y al ejército y a las posibilidades de que tengamos una policía y un ejército que realmente respeten los derechos humanos y no como durante el estallido terminen perpetrando graves violaciones a los mismos. También tiene que reflexionarse en torno a las causas de ese estallido, a la comprensión de nuestra juventud, a sus vínculos con las reivindicaciones actuales antineoliberales, a sus vínculos con el nihilismo y la falta de sentido que existe hoy en nuestra sociedad, y tiene que reflexionarse en torno a las posibilidades de movilización y de acción en nuestra sociedad. Ya lo han dicho mis compañeros, estamos en un momento excepcional en la historia del país, que es el momento del gobierno del cambio, y en este momento del gobierno del cambio en el que hay tantos jóvenes con tantas expectativas, que nosotros abramos esta reflexión en torno a los lenguajes y las literaturas es también una manera de responder a las mismas, es una manera de responder y de convocarles a que continuemos evaluando nuestra experiencia histórica y a que a partir de esa evaluación podamos comprendernos y saber para dónde tenemos que dirigirnos. Yo me permito hacer un reconocimiento a quienes han participado en la elaboración de esta conferencia, no solo quienes estamos aquí dirigiendo las instituciones, sino a quienes, siendo parte de nuestros equipos, han trabajado arduamente para llevarla a cabo. Adriana Serrano, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, merece un agradecimiento propio de mí, que soy su director, además de muchas otras personas en las otras instituciones que han hecho su trabajo muy bien y que nos tienen hoy aquí. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que tengamos una conferencia muy nutrida de muchas reflexiones que seguramente va a permitir que en Colombia continuemos avanzando en la perspectiva correcta, que es la perspectiva de la memoria. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos unos 5 minuticos. Bueno, muy buenos días. Soy Roberto García de CMI Televisión, Canal 1. Para la doctora María, para entender, usted decía que para entender lo que hoy hay, por qué los jóvenes salieron a las calles, hacer un poquito más de precisión sobre ese tema, cómo se está investigando y cómo se está llevando a cabo el trabajo desde el centro. Bueno, esa pregunta me parece fundamental, pero de la misma manera que José Antequera le da la voz a los colaboradores, a mí me encantaría, Fernanda, ella es que te sientes aquí y nos cuentes, ella está liderando la investigación, ven hacia aquí, gracias. Está liderando la investigación y sí me parece muy importante presentar los rostros de quienes vienen acompañando no solamente a nosotros como entidades, sino al estallido social, con un trabajo que está siendo, si bien liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, está siendo compuesto por quienes hicieron parte del estallido social. Entonces, esa es la apuesta del Centro Nacional de Memoria Histórica, hacer visible las investigaciones desde la visión de los protagonistas. Sí, para mencionar brevemente, pues venimos realizando una investigación profundamente participativa desde
mucho el trabajo, el acompañamiento precisamente a todas las organizaciones sociales que surgieron del estallido, pero también, por supuesto, a las organizaciones de víctimas. Hemos desarrollado en ese marco 128 entrevistas y seguimos buscando precisamente la participación directa de todos quienes quieran darnos testimonios. En esa medida, pues hemos trabajado en Cali, hay una investigadora en Cali, una investigadora en Medellín, una investigadora acá en Bogotá y un investigador que está en Pereira y Manizales. Además, hemos realizado comisiones de trabajo a Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Pamplona, el Catatumbo, el Popayán y Santander de Quilichao y el norte del Cauca, precisamente reconociendo esa dimensión nacional que tuvo el estallido y reconociendo la gravedad, digamos, de todo lo que ocurrió a nivel nacional. Es un reto precisamente poder dar cuenta de todas estas regiones donde ocurrieron los hechos. Asimismo, pues queremos que esta investigación tenga tanto ese nivel de reconocimiento desde el movimiento social, de los actores, los repertorios de movilización y las acciones que allí ocurrieron. Ya se mencionaba aquí, por ejemplo, el papel fundamental que jugaron las ollas comunitarias, las brigadas de salud, así como otros actores que fueron fundamentales y que han sido mucho menos visibles porque a veces, desafortunadamente, las narrativas de los medios han enfocado únicamente en el tropel, en el disturbio y no en todo lo otro que ocurrió en términos de solidaridad, y esa nos parece también una discusión fundamental en el marco de resaltar las memorias de las resistencias. Por supuesto que no podemos dejar de lado todo el tema de las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron, entonces lesiones oculares, el desaparición transitoria y desaparición forzada, los niveles de homicidios. Este es precisamente, a propósito que está acá el profesor Medófilo Medina, me parece importante resaltar hoy, 14 de septiembre, en el marco justamente de configurar esa historia de las resistencias en el país, el paro cívico nacional, que él muy juiciosamente ha investigado, pero también decir que se percibe claramente que este paro, el último estallido, tuvo unos niveles mucho más altos de represión comparativamente con el paro del 77, con el paro del 81, con el paro del 85, es decir, este paro sí tuvo de esas dinámicas nacionales de mayores niveles de represión. Asimismo, pues queremos que está como último eje, entonces tenemos el eje de memorias de las resistencias, el de memorias de las violaciones a derechos humanos, y como último eje también nos planteamos en esta investigación el tema de las recomendaciones. Nos parece fundamental que este informe tenga recomendaciones precisamente en la vía de garantías para la no represión y justamente para el derecho a la protesta social como derecho constitucional existente. Ahí hay discusiones con respecto a la reforma a la policía, el tema del tratamiento militar a la protesta social que ha sido ampliamente e históricamente documentado en el país. Esto por mencionar como algunas de las cosas que venimos desarrollando en el marco de esta investigación del estallido social. Gracias, Fernanda. Lo otro que es muy importante es entender que desde el Centro Nacional de Memoria Histórica las investigaciones no las estamos midiendo como productos, entonces no es un libro académico que saldrá para ampliar las bibliotecas, que si bien es cierto es importantísimo ampliar las bibliotecas, lo más importante es que se entiendan estas investigaciones como procesos. Y eso hace que la investigación específica de este estallido, como lo dijo Fernanda, está entrelazado con otras investigaciones como el origen del conflicto, porque el origen del conflicto también es una respuesta del Estado contra otro estallido social. Entonces estamos haciendo también memoria de los estallidos y por eso ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica es muy enfático en hablar de la democratización de las memorias, porque siempre escuchamos unas memorias y otras memorias son completamente invisibilizadas y de pronto son resistencias que el hecho mismo de hacerlas visible hacen que tomen un valor y una dimensión que no solamente les corresponde, sino que el país tiene que escucharlas para saber por qué hacer este análisis de las resistencias históricas en Colombia nos hacen entender que el valor de la resistencia ha hecho que hoy estemos hablando desde el gobierno del cambio. Yo quiero mencionar una cosa súper rápida. Mencionar que
algo que es muy importante como insumo de investigación adicional a lo que hace el centro y lo que viene haciendo el Instituto Caro y Cuervo, que se enfoca principalmente en lenguajes y literatura, tiene que ver también con el papel de los medios de comunicación, de volcar la mirada nuevamente a las narrativas de las y los jóvenes. Volvamos allí a los territorios, volvamos a poner el acento no solamente en la urgencia de la noticia, sino en el acontecer, como dice el profesor Medófilo, de lo que significa esto, un acontecimiento. La invitación a las y los medios comunitarios alternativos, a los medios privados y públicos, claro, nuestra responsabilidad también es esa, de volcar otra vez la mirada, a escuchar esas narrativas para fortalecer los insumos de investigación que justamente se están desarrollando y entender que el estallido social no es una expresión solamente colombiana. Vemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar, acaban de condenar a un militar en Chile por el asesinato, justamente el uso de un arma de fuego en el marco del estallido social, justamente en el 2019, meses antes del asesinato de Dylan Cruz. Es decir, que la expresión de la juventud en el sur global, de migrantes en el norte global, tiene algo que decir. Es decir, el estallido social está vivo en este momento y es necesario que podamos de alguna manera seguir construyendo memorias y que pongamos allí el foco y que entendamos que tenemos una responsabilidad en entender cuáles son esos lenguajes y narrativas, por eso el instituto, por eso el ministerio, y cómo podemos transformarla, pero no es solamente a través de la institución, sino principalmente alrededor, por ejemplo, de las familias y memorias de las 13 personas que fueron asesinadas, de las cientos de personas que no tienen hoy un ojo y que fueron víctimas y que aún, por ejemplo, no han sido contratadas, no tienen oportunidades laborales, y desde el Ministerio de Cultura justamente vamos a empezar a construir articuladamente con, claro que sí, el Instituto, con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con el Centro Nacional de Memoria, Paz y con la Fundación María Cano, que reconocemos también su trabajo, oportunidades. Queremos, por ejemplo, empezar a desarrollar acciones artísticas de murales alrededor de todo el país, construcciones colaborativas o colaboratorios de la memoria a través de lo multimedial. Por ejemplo, vamos a estar también en un pabellón porque hay jóvenes que aún están en las cárceles, que no se les ha dado muchas veces su debido proceso. Recordamos, por ejemplo, el colectivo Jonathan Sabogal, que está en el Valle y que queremos también empezar a trabajar desde la perspectiva multimedial a saber cuáles son esas narrativas y también que podamos escuchar las contranarrativas que están allí, también escuchar por qué jóvenes que, por ejemplo, hacen parte de las Fuerzas Armadas han sido parte también de la fuerza pública que ha estado en este entretejer, que también tienen cosas que decir y que tienen que expresar qué es lo que está sucediendo allí. Entonces, la idea es identificar esas narrativas, esas contranarrativas, esas estéticas y empezar a transformar las relaciones desde las memorias que están allí. Sí, yo quiero agregar algo que me parece fundamental y es que, como bien lo comunica el Gobierno del Cambio, estamos buscando ser potencia mundial de la vida. Y lo dijo en un discurso el presidente, donde nosotros lo que tenemos en este momento, lo más revolucionario es la vida y no seguir avanzando dentro de este patria o muerte, venceremos, sino esto es parte de lo que queremos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, no enfocarnos y limitarnos al asesinato y al momento de la muerte y la fractura física de estos muchachos y muchachas que llegaron al estallido, sino entender un proceso. Este estallido hace parte de un proceso. Y hay que saber cada uno de estos muchachos y muchachas quiénes son para haber llegado a salir a las calles con tanta energía, tanta resistencia y a sabiendas que se enfrentaban con una fuerza pública que estaba dispuesta a todo para frenar este grito desesperado de un cambio. Estos chicos y chicas se sometieron a esa violencia y no solamente ellas, sino los familiares, las madres tuvieron un papel fundamental. No sé si serían la segunda o tercera línea de esa primera línea, pero las madres también resistieron, los padres que acompañaron también resistieron y acompañaron de mil maneras, y eso lo tiene que saber el país, que todos esos muchachos y muchachas vienen resistiendo calladamente desde hace muchos años, muchas generaciones, y que ese estallido es simplemente el reflejo de una desesperación acumulada.
y han habido muchos estallidos y cada estallido corresponde a la misma desesperación. Por eso el gobierno del cambio está enfocado en transformar esas inconformidades, esas inequidades, para que los estallidos tengan otra forma mucho más psicodélica y menos mortal, y que sea un estallido por la vida, sin enfrentarse con el dolor de la muerte o de ser amputados de mirar, de caminar, porque no solamente perdieron ojos, sino también brazos y piernas, y la potencia mundial de la vida que estamos avanzando con el cambio. Es fundamental también subrayarla y entenderla, entender que la vida es lo que nos permite avanzar, y que la muerte no es donde tenemos que concentrarnos, sino en quiénes son cada una de las personas que han sido asesinadas por levantar una voz desesperada más bien. Entonces, rindámosle también homenaje a todos los muchachos y muchachas con nombres propios y luchas propias. Mi nombre es Luis Alfonso Mera, vengo de Periodismo Libre de Cali. Hay una inquietud a propósito de lo que ustedes plantean. Sí, es muy importante la lucha por la vida, pero también el presidente Petro ha planteado que la verdad es revolucionaria. Entonces, yo creo que ustedes están en ese camino de búsqueda de la verdad. Y hay dos elementos que nos preocupan en Cali, que fue uno de los epicentros de la resistencia en todo el país. Primero, la revictimización de los jóvenes, de las muchachas, los muchachos. Siguen siendo tratados, y en los procesos que se les están siguiendo a los detenidos, por ejemplo, se les trata como vándalos, incluso como terroristas, como destructores. Y esa es una narrativa que tiene que ver con el objetivo de esta conferencia, que en buen momento ha sido convocada por ustedes con la iniciativa del profesor Medófilo Medina. Yo creo que esa es una primera preocupación. Y la segunda preocupación es cómo ustedes, desde la investigación, porque la historia y la investigación social tienen una función social, pueden aportarle a este país a que no haya impunidad. En Cali se realizó hace pocos meses el Tribunal Popular en Siloé, que detectó que por lo menos 48 jóvenes fueron asesinados en el marco de la represión en Cali, 16 únicamente en Siloé, la gran barriada del suroccidente de migrantes en Cali. Yo creo que ese elemento es fundamental que se ha recogido, y mi pregunta va orientada hacia el enfoque que ustedes están dando a estas investigaciones tan importantes para que no haya revictimización y para que no haya impunidad. Gracias. Me parecen dos elementos importantes. La primera es que me parece muy importante resaltar el carácter institucional de esta convocatoria. Las instituciones tenemos un deber que a veces es ingrato, pero a mí me parece muy importante, y es el de no sustituir la iniciativa social, no sustituir a los movimientos sociales, no sustituir a la sociedad. Y en ese sentido, la primera invitación que les hago es a que efectivamente asistamos a la conferencia y escuchemos a quienes, siendo parte del estallido social, ejerciendo su verdadero liderazgo, que ninguna de las instituciones aquí pretendemos liderar el estallido, son ellos y ellas quienes lo han liderado y quienes pueden ejercer esa vocería, puedan escucharles sobre esos elementos, puedan escucharles acerca de sus planteamientos en muchas materias y puedan escucharles sus reivindicaciones, que son fundamentales. Y lo segundo es que yo creo que está absolutamente claro que hay un compromiso en torno a la justicia, a la verdad y a la reparación de todas las víctimas en Colombia, incluyendo las víctimas de abuso, brutalidad policial, las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el marco del estallido social. Y en ese sentido van a ser muy valiosos, han sido muy valiosos ya los ejercicios de esclarecimiento más o menos pequeños, que van a significar que se logre avances de justicia, porque efectivamente en Colombia no existe y no tiene por qué existir ningún acuerdo de impunidad ni de justicia transicional o especial con respecto a violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas no en el marco de un conflicto que ahora deba resolverse con medidas excepcionales, sino en el marco de
de la movilización social que se supone debe ser respondida con justicia ordinaria, la que en nuestro Estado está establecida por la Constitución. Yo simplemente reiteraría que ojalá puedan participar de las reflexiones y así poder escuchar de la propia voz de ellos y de ellas, de los muchachos y muchachas, de varias personas que van a estar aquí, incluso rindiendo testimonios, etcétera, pues sus propios planteamientos, de tal manera que no seamos las instituciones quienes sustituyamos esa vocería tan importante. Sí, exactamente lo que dice José es lo que se está haciendo y lo que contó Fernanda de la metodología de la investigación que se adelanta desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. La primera justicia que hay que hacer es darle la voz a los protagonistas, que eso casi siempre es reinterpretado muchas veces por la academia, donde vuelvo y reitero nuestra posición que estas investigaciones no pueden ser un producto sin un proceso. Al escuchar a los protagonistas del estallido, como ya lo referenció Fernanda, llevamos más de 150 entrevistas. ¿Qué es lo interesante? Cuando son estas entrevistas son memorias individuales, pero al sumarlo con otras memorias que vivieron el mismo momento, así no sea en la misma ciudad, se compone lo que nosotros llamamos la memoria histórica, porque a diferencia de la memoria sola y compuesta con la histórica, es que la memoria histórica es colectiva. Y cuando se vuelve colectiva también nos permite hacer el avance con archivos, porque los archivos fotográficos, los archivos testimoniales de otras personas que estaban, como lo digo, como las madres, las ollas comunitarias, en otras filas de apoyo a las primeras filas, hacen el conjunto de esta memoria histórica que nos permite avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Y la verdad es desde el protagonista y no necesariamente como se viene haciendo desde la historia, que muchas veces se copia y se pega lo que otros dicen a propósito de algún suceso o algún hecho. Nosotros nos estamos yendo a las fuentes y esa es la primer paso de hacer justicia, irse a la fuente de los protagonistas de la historia. Solo algo muy puntual, yo creo que tú das en el punto con la pregunta que estás haciendo. Si hay una lucha que ha tenido el presidente Gustavo Petro, es una lucha contra la impunidad. Eso lo hemos analizado con justamente una compañera hace poco, socióloga, y decíamos eso, puntualmente, si hay una lucha o una bandera del presidente Gustavo Petro es luchar contra la impunidad. Si hay una lucha o una bandera de la vicepresidenta Francia Márquez es buscar dignidad. Y el punto de partida entre la justicia y la dignidad sin duda resulta en una vida digna y justa. Y también lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, él es expresión del pueblo, no es una expresión solamente individual. Y ese pueblo es un pueblo joven que hoy está pidiendo que lo que pasó en Siloé, que lo que ha pasado con la pérdida de las y los jóvenes que perdieron la vida y que hoy tampoco tienen garantías quienes están en las cárceles o que están, por ejemplo, sin oportunidades laborales, las podamos tener de alguna manera desde la construcción de proyectos conjuntos e institucionales. Me sumo a la invitación, agradezco al Instituto Caricuervo por todo el ejercicio que hizo, a Esteban Roncancio, a todas las personas que han estado al frente de esta organización y nuevamente invitamos a que sí hay que poner un foco más allá de la institucionalidad, es que nosotras somos el puente, pero quienes son realmente protagonistas, como decía nuestro querido Antequera, son las personas que están hoy en esta conversación, así que les invitamos a compartir ese espacio con todas y todos y todas. Yo creo que agradecemos a quienes se han hecho presentes, incluso se han planteado muchas cosas interesantes de discusión, pero el auditorio más grande de la discusión está allá. Ya debemos empezar. Muchas gracias.